Buenos días chicos y chicas. En este video les voy a explicar en qué consiste el trabajo práctico 1 y 2 de lengua de tercer año. En el trabajo práctico 1 se van a encontrar primero con una crónica. El tema que vamos a tratar es la noticia y la crónica, y primero tenemos una crónica de la masacre de Carmen de Patagones. Tienen que leer primero dicha crónica y después van a ver las actividades. La primera pregunta es ¿por qué es una crónica? O sea, ustedes tienen que decir qué características tiene este texto que lo haga que sea una crónica y no que sea, por ejemplo, un poema, un cuento o una noticia. En la segunda consigna les pide que escriban una secuencia narrativa de los hechos ocurridos en la crónica, al menos 10 oraciones. O sea, ustedes tienen que explicar con sus palabras en 10 oraciones qué es lo que ocurrió en dicha masacre de una manera ordenada. En el tercer punto lo que les pide es que con la información de ese texto ustedes creen una noticia que tenga todos los elementos paratextuales. Entonces ustedes con esa información que tienen en la crónica van a hacer una noticia que tenga un titular, una imagen, un epígrafe, un copete y todos los elementos que ustedes ya conocen. Además, esa noticia va a tener que tener seguramente todas las características que ya le hemos enseñado el año pasado, ¿sí? Por ejemplo, responder a las 5 preguntas, etcétera. Después vamos a pasar a la segunda parte del trabajo. Es el segundo tema, que es el cuento policial. En este caso ustedes van a tener que escribir un fragmento de 20 renglones que se puede incluir en un cuento policial. O sea, puede estar en el inicio, puede estar en el nudo o en el desenlace. Van a tener que seleccionar un narrador que va a ser el detective, que va a narrar en primera persona. O sea, va a contar yo vi el crimen, yo descubrí, yo encontré al asesino. Va a tener que ser omnisciente, por ende tiene que conocer muchos detalles. Después tienen que elegir cuál es el delito, un asesinato, un robo, un secuestro. Van a tener que seleccionar 3 sospechosos y describirlos, ya sea de su físico, su personalidad, cómo se vinculan con el crimen, etc. Por último, agregan la declaración de un testigo que haya visto algo que sea sospechoso y, al final de todo, le inventan un título a su cuento. Llegamos a la última parte del trabajo. El tema es el texto de divulgación. Primero ustedes tienen que buscar en internet o en la carpeta del año pasado o en un manual cuáles son las características que tiene un texto de este tipo. En el segundo punto de este tema lo que tienen que hacer es, pensando en un texto de divulgación científica, proponer 5 ejemplos de temas que pueden tratar un texto de divulgación científica. Por ejemplo, coronavirus, reciclaje, discriminación, residuos, etc. Y en el último punto lo que tienen que hacer es elegir uno de esos temas, buscar información también sobre ese tema y elaborar un breve texto de divulgación científica, teniendo en cuenta que se puede incluir dentro de un boletín informativo de una junta vecinal. Tengan también en cuenta las características que buscaron al principio y también de agregarles los paratextos que corresponden. Con eso terminaríamos el trabajo práctico 1. Y empezamos con el práctico 2, que tiene como tema la entrevista. Va a tener una página con las consignas y después van a tener otras 3 páginas que son el material con el que ustedes tienen que trabajar. En la primera parte tienen que leer una entrevista que se le hace a un actor y a un director y realizar las actividades que se encuentran debajo de la misma actividad, es decir, el punto 2 al 5. Aquí está la entrevista que les comentaba. Hay una entrevista a un señor llamado Hugo Midón, que es actor y es director de obras de teatro para niños. Tienen la entrevista y abajo tienen las consignas. Las consignas son muy sencillas, les preguntan quién es el entrevistado, a qué se dedica, si les parece que es una conversación entre amigos, por qué sí, por qué no, si les parece que el entrevistador conoce al entrevistado, etc. Muy sencillo. Terminan eso y vuelven otra vez a la parte inicial. Ahí vamos a seguir con la otra parte del desarrollo del trabajo, que es la parte teórica. Lo que les piden ahí es que ustedes vayan a la página 2 del trabajo y ahí van a encontrar una definición de entrevista y los pasos para realizar una. Es una parte teórica, como les decía, por eso tienen que contestar con sus palabras qué es una entrevista y tienen que nombrar y explicar brevemente cada uno de sus pasos. Cuando terminen la página, al final hay un par de actividades que también tienen que realizar. Bueno, como ven, acá está la parte de la entrevista, los momentos de la entrevista, la definición, etc. Y en la parte de abajo lo que tienen que hacer es elegir alguna persona que ustedes admiren porque se destaca en alguna actividad en particular. Un deportista, un músico, un cantante.
Tienen que escribir un copete que sirva como presentación para ese personaje, pensar sobre qué temas les gustaría saber más, redactar 5 o 6 preguntas que les gustaría hacerle en una entrevista y buscar una entrevista que hayan realizado a ese personaje o a otro que desarrolle una actividad parecida y fijarse si coinciden o no las preguntas que ustedes pensaron con las preguntas que le hicieron a dicho personaje. Por ejemplo, si ustedes eligen a Lali, escriben un copete que la presente. Lali es una cantante argentina que tiene tantos años, que vive en tal lugar, etc. Después piensan sobre qué temas les gustaría saber de Lali, qué canciones le gustan más, sobre qué temas le gusta escribir, con quién quisiera cantar, etc. Y después redactan 5 o 6 preguntas que les gustaría hacerle y de ahí buscan una entrevista que le hayan hecho a Lali y comparan, ven si tienen algo en común con sus preguntas o no. No hace falta que copien toda la entrevista, solamente que tengan en cuenta eso, si son parecidas o no. Y después ya vamos a la última parte, que es la parte que se llama entrevista insólita. Lo que tienen que hacer ustedes es realizar una entrevista a un animal. Pueden elegir alguno de los que se nombran en el punto 1, ya van a ver cuál es el punto 1, o pueden elegir cualquier otro. Y siempre tienen que ponerle un adjetivo, por ejemplo, el perro atrevido. Después lo que van a tener que hacer, que ya van a ver en la página que corresponde, lo que tienen que hacer es, tienen una lista de adjetivos y tienen que fijarse a qué animales les puede corresponder. Por ejemplo, si aparece el adjetivo fanfarrón, puede ir con el zorro. Por ejemplo, ustedes deciden a qué animal le corresponde. Como ven ahí, están los adjetivos como fanfarrón, irritable, etc. Después en el punto 3 lo que tienen que hacer es elegir el nombre para la revista donde van a publicar su entrevista, por ejemplo, revista Animales, revista Hocicos, etc. Y en el punto 4 elegir el animal finalmente al que ustedes van a entrevistar. Y en el 5 elaborar 10 preguntas y 10 respuestas. O sea, no solo pónganse en el rol del entrevistador, sino también piensen en las respuestas del entrevistado. Y en el punto 6, de manera muy prolija, redactan su entrevista, ya sea en la computadora o en la carpeta donde ustedes prefieren. Recuerden siempre revisar el material que les dieron los profes, porque ahí hay varios ejemplos de entrevistas insólitas que pueden utilizar para guiarse. También tengan en cuenta que siempre nos pueden consultar. Y con esto terminarían el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2.